La sombra que acecha la transición. Oposición enfrenta filtraciones y rumores. La controversia arropa el panorama político. Reparto de cuotas, renuncias, jubilaciones forzadas, reforma del sistema judicial redibuja el esquema del poder nacional. Ansiedad migratoria, hostilidad dentro y fuera de Venezuela alborota la esperanza y la necesidad de crecer. Amigos, qué gusto saludarlos este miércoles 22 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco y en nombre de todo el equipo de Impacto Venezuela les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión matutina. Comenzamos. En medio de una estrategia internacional que se mantiene firme, versiones surgidas desde España intentaron abrir una grieta en el liderazgo de María Corina Machado, pero el desmentido inmediato de su equipo desactivó el golpe y expuso una jugada política que buscaba alterar el control del relato en plena fase decisiva para la oposición venezolana y a su vez en la transición. María José Prado con los detalles. En medio de versiones cruzadas y filtraciones internacionales, la oposición venezolana enfrenta un nuevo frente, la disputa por la narrativa de la transición. Un reportaje del diario El Español aseguró que representantes de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia negociaban en Chicago con el equipo de Marco Rubio, incluso discutiendo amnistías parciales y fases de salida política. Horas después, la propia vocería opositora lo desmintió de forma categórica, calificándolo como falso. Cumplimos con informar que este reporte es falso. Desconocemos el origen de esa información y lo que allí se explica sobre nuestros equipos. Desde España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguró que María Corina Machado solicitó asilo político. La propia María Corina Machado, con la que yo hablé en varias ocasiones y en un momento dado nos solicitó refugio en nuestra embajada y yo personalmente le dije que no había ningún problema, finalmente no lo usó, pero eso estuvo ahí. Por lo tanto, eso es algo que es completamente injusto. No se puede solicitar ayuda y luego venir a, desde luego, desmerecer a las instituciones españolas. Pero esa versión también fue desmentida directamente al medio informativo. El entorno de Machado asegura que nunca pidió asilo, mientras fuentes diplomáticas citadas por El Mundo apuntan a lo contrario, que fue España quien ofreció esa salida. La contradicción no es menor, se da en un momento puntual cuando la oposición busca respaldo internacional y enfrenta cambios en la política exterior de Estados Unidos. Bueno, los actores internacionales juegan un papel importante en este momento en la creación de las distintas narrativas. ¿Por qué? Porque tenemos actores de la más variada entidad, si tenemos gobiernos, tenemos personalidades, tenemos medios de comunicación, tenemos es decir, toda una serie de situaciones, de factores y de actores que confluyen, cada cual exponiendo sus perspectivas. Muchas veces son coincidentes y otras veces son francamente opuestas. Muchas veces tienen asiento en la realidad y muchas veces son fabricaciones políticas para manipular la opinión pública. El ruido crece mientras se mezclan antecedentes reales con versiones no confirmadas, casos como el de Leopoldo López, refugiado en la Embajada Española en 2019, o el de González Urrutia en 2024, contrastan con la negativa actual de Machado. En paralelo, voces de la carrera diplomática española, citadas por el medio El Mundo, han cuestionado el tono de las declaraciones de Álvarez, advirtiendo que la protección a perseguidos políticos no debería utilizarse como argumento político. Bueno, hay actores políticos que, para quienes es fundamental transmitir su realidad, ¿no? Hay actores políticos que les interesa confundir, desviar la información, generar bulos, distraer. Bueno, todas esas cosas están pasando. Al final, ¿quién pierde? Pierde el ciudadano de cualquier país que cada vez encuentra más difícil comprender, diferenciar lo real de lo irreal. En medio de este cruce de versiones, la oposición venezolana no solo enfrenta al poder interno, sino también una batalla externa por la credibilidad, donde cada filtración y cada desmentido redefine quién tiene realmente el control del camino hacia una eventual transición.
Abrimos ahora nuestro espacio de participación. Esta es la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerden que está disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Las relaciones internacionales en torno a la transición venezolana se mueven entre apoyos, sospechas y sombras que buscan alterar el rumbo. En este escenario, la credibilidad se convierte en el factor fundamental para definir el futuro político. ¿Crees que las sombras puedan tumbar las relaciones entre María Corina y Trump? Conéctate y comparte tu opinión en el canal de YouTube o cualquiera de nuestras redes sociales. Te leemos en la emisión estelar. Con renuncias y jubilaciones en mano, la Asamblea Nacional nombra una comisión preliminar para iniciar la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. La disputa judicial inició en una fase que podría ser oscura para el Poder Judicial en Venezuela. Juliana Palmar nos cuenta más. Reforma judicial o en todo caso de estructuración de un sistema de justicia justo y que no sea la criminalización de la pobreza o la onerización de las decisiones y de los juicios, lo que se imponga en Venezuela. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar de forma definitiva. En este momento, como hay plazas vacantes entre los magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo, procedemos a denominar a la comisión preliminar y ordenarles que cumplan los pasos constitucionales para la conformación del comité de postulaciones. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció este martes la conformación de la comisión preliminar que dará paso al Comité de Postulaciones Judiciales, mecanismo que abre oficialmente la ruta para escoger nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, luego que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, anunciara el fin de semana una reforma judicial. Recordemos que muchos de esos magistrados algunos de ellos acaban de ser electos en 2022, de modo que están en pleno periodo, no habría legalmente, claro que su designación es ilegal, pero no habría legalmente ninguna razón para que estén fuera. Quiere decir, por supuesto, que estamos ante una solución política o la búsqueda de una salida política a un problema que se le presenta a Delcy, que es el tema del control institucional, tener el control completo del sistema de justicia, que es lo que pretende con estos cambios. El movimiento ocurre en medio de denuncias del exfiscal Zair Mundaray, quien asegura que varios magistrados habrían sido jubilados y a otros se les solicitó la renuncia, como parte de una operación interna para concentrar el control del Poder Judicial e incorporar suplentes afines a la nueva administración chavista. Así que tener una sala constitucional incondicional que procure que sostenerla a partir de sentencias o teniendo como fundamento sentencias para ella es una situación fundamental. Igualmente mantener el control de la represión y de la persecución, no solo de la oposición, sino de los posibles enemigos internos que vayan surgiendo dentro del mismo chavismo. Esa es la razón por la cual designó un fiscal general que le es incondicional a ella, pero también va a necesitar una sala penal que le sea incondicional. Y eventualmente una sala político-administrativa que pueda dirimir algunos de los conflictos que surgen a partir de la ilegalidad de su ejercicio de las funciones y los contratos públicos que pueda estar dictando. Así que se está blindando, es obvio que se está blindando, y esas no son buenas noticias para los venezolanos. Desde Amnistía Internacional se insistió en que cualquier cambio dentro de las instituciones venezolanas debe traducirse en poderes verdaderamente independientes, con jueces autónomos y sin interferencia política en sus decisiones. Tratando de vender una idea hacia el sistema internacional que hay un retorno al Estado de Derecho, particularmente, digamos, en este último periodo desde enero, y lo que buscamos es que al menos se cumplieran los requisitos mínimos que establece la ley, o sea, ni siquiera, digamos, como una nueva institucionalidad, sino lo que existe. Y por eso el llamado de Amnistía Internacional es precisamente que esos requisitos realmente se cumplan, esas condiciones se cumplan, pero también nos preocupa profundamente que muchas de esas modificaciones que se empiezan a hacer estén dirigidas precisamente a buscar la impunidad de quienes tienen responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad. Sin informar cuántas vacantes existen,
ni quiénes saldrán oficialmente, el oficialismo acelera un proceso que podría redibujar el mapa interno del TCJ y el equilibrio de poder en Venezuela. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En Impacto en 60 segundos te contamos lo que está pasando, lo que está escalando y lo que no puedes ignorar. No se despeguen de nuestra pantalla. Halliburton confirma que discute términos comerciales con clientes para retomar operaciones en Venezuela. Según la agencia Reuters, el director ejecutivo Jeff Miller asegura que hay excelentes conversaciones y que las bases de la compañía en el país están en mejor estado de lo esperado. Fuentes consultadas por Impacto Venezuela confirman que una comitiva de la empresa ya sostiene reuniones con nuevos inversionistas interesados en producir en campos mixtos de petróleo de Venezuela y demandan servicio en el oriente y occidente del país. Sin embargo, advierten que la seguridad jurídica y los trámites legales retrasan el proceso y que la fase de negociación podría al menos durar 2 meses, ya que Halliburton aún no ha trasladado sus equipos. La corporación se retiró en 2020 de Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos, pero a inicios de este 2026 comenzó a reclutar personal en el país, incluyendo ingenieros y técnicos. Crisis carcelaria. Confirman muertes de presos comunes en Yare 3 y El Rodeo. El Ministerio de Servicio Penitenciario confirmó el 21 de abril la muerte de 5 presos comunes tras un motín en el penal de Yare 3, Estado Miranda. El Ministerio Público abrió una investigación, mientras familiares denunciaron una masacre y exigieron traslados urgentes y piden listados de los muertos y fe de vida de sus hijos. Cuerpos de seguridad y ambulancias se retiraron del penal tras la llegada de periodistas, mientras se mantienen suspendidas las visitas y la entrega de alimentos. La situación se agrava por el ingreso de reclusos desde otros centros y la represión de funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad, un componente del DGSIM, lo que habría desencadenado el enfrentamiento. Por otro lado, el lunes 20 de abril, el Observatorio Venezolano de Prisiones alertó que también murieron 2 internos en el Rodeo 3 y 4 por paros respiratorios, denunciando un patrón de abandono y opacidad en las cárceles venezolanas. Los datos revelan que Venezuela sigue atrapada en una inconsistencia migratoria. En el país, 1 de cada 3 ciudadanos piensa en emigrar, especialmente los jóvenes, ante la falta de mejoras reales frente a la crisis multiforme. La urgencia por salir choca contra la creciente hostilidad hacia los venezolanos en la región. La crisis de desplazamiento entra en una nueva fase de incertidumbre. Quique Frías nos amplía. La intención de emigrar no desaparece del horizonte del venezolano, a pesar de los cambios que atraviesa el país tras la detención de Nicolás Maduro. Según la encuestadora Consultores 21, 1 de cada 3 ciudadanos todavía piensa en salir del país, y entre los jóvenes de 18 a 24 años la cifra sube a 4 de cada 10. Es decir, la esperanza de una posible mejora convive con una señal mucho más dura. Para una parte importante de la población, quedarse todavía no luce como una apuesta segura. Si Venezuela está entrando en una nueva etapa política, ¿por qué tantos ciudadanos, especialmente los jóvenes, siguen viendo la migración como una opción? Yo creo que la migración dejará de ser una opción real para el venezolano cuando el venezolano pueda responderse la pregunta de si es posible visualizar su futuro dentro de Venezuela. Y un futuro dentro de Venezuela es posible cuando no haya una inflación de más del 600%. Un futuro en Venezuela es posible cuando la transición se sienta en el bolsillo del ciudadano. Pero sobre todo, un futuro en Venezuela es posible para los ciudadanos de Venezuela con el regreso de la democracia y de instituciones sólidas. Entonces, por eso siento que, a pesar de las expectativas, la migración sigue siendo una señal o una opción muy viable para los venezolanos.
Los datos muestran un contraste. La diáspora venezolana, calculada en casi 8 millones de personas por la Agencia de la ONU para los Refugiados, empieza a considerar regresar a su país. Sin embargo, la lectura tiene varios peros. 75% de quienes dicen querer regresar no ha tomado ninguna medida concreta para hacerlo y dice necesitar medidas concretas de cambio y estabilización para plantearse seriamente en volver. Porque si bien hay gran expectativa tras lo sucedido el 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, el chavismo parece seguir intacto. O sea, como que el aparato represivo sigue ahí, las figuras que han cometido crímenes de lesa humanidad siguen ahí estando presentes, y el chavismo, desafortunadamente, no es señal de garantías o de buenas cosas para Venezuela. Pero la idea de regresar a Venezuela no se puede materializar también en un país donde los tributos son el 60, el 80% de las rentas o las utilidades de las empresas. O sea, es un país donde no hay garantías de estabilidad, no hay garantías de instituciones sólidas. Entonces, y todas esas garantías además van de la mano de la democracia, del Estado de Derecho, de instituciones. Migrar no fue fácil antes y tampoco lo es ahora. Entre los países de la región que más es de interés para los venezolanos están Argentina y Colombia. Fuera de Latinoamérica, España. Pero la ruta migratoria ocurre en un ambiente cada vez más difícil. La plataforma Latinobarómetro identificó que hasta 52% de las poblaciones de los países en el continente tienen sentimientos de discriminación contra la migración venezolana. Salir del país ya no solo exige recursos, también exige resistir el rechazo. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Así llegamos al final de esta edición, pero la información sigue su curso y nosotros estaremos atentos para llevarla a sus pantallas. Gracias por confiar en Impacto Venezuela como su ventana a la realidad. Recuerden que estar informados es la mejor herramienta para construir futuro. Los esperamos en nuestra próxima entrega informativa. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.